Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a hacer un ejercicio aquí en vivo para detectar o para poder ofrecer algunos datos que pueden apuntalar más la idea de que no se necesita ningún ajuste en el calendario nativo, en el calendario mesoamericano, algún tipo de bisiesto o estiramientos. Porque si se hace esto, si se le agrega algún bisiesto o algún tipo de mecanismo de corrección respecto a las fechas del año trópico o al corrimiento del año trópico, o si se le hace un estiramiento también en los de Montemi, pues esto rompe la armonía que existe entre el ciclo de 365 días y el ciclo de Venus, sobre todo el ciclo de Venus, que se rompería de esta forma. Entonces, pues este es un logro y una proeza matemática y astronómica de los antiguos pueblos. Inclusive hay por ahí una lámina, una lápida, que me ves mostrárselas por acá, en donde pues muchos de los arqueólogos, antropólogos, pues han tratado de comprender el contenido, leer esta lápida de Chichén Itzá, en donde se puede ver un atado. Aquí está el símbolo del año, aquí hay 8 numerales diciendo que este es un 8, aquí está el símbolo de Venus y con probabilidad esto podría ser el símbolo de una barra de 5. Entonces con esto nos está diciendo que 8 años de la Tierra son semejantes, es como si fuera una ecuación, a 5 periodos sinódicos del planeta Venus, que los astrónomos nativos lo cerraron a 584 días. Entonces, si se rompe esta ecuación es al utilizar algún tipo de mecanismo correctivo, algún tipo bisiesto en lo que es la cuenta nativa. Sabemos que hay muchas cuentas por ahí que han propuesto esto, pero justamente de eso se trata este video, de tratar de mostrar qué es lo que pasa en el cielo si es que se le agrega este tipo de mecanismos correctivos. Leyendo la ecuación, entonces tenemos lo que son 8 años, 8 por 365, son 8 años de 365 días, son 2.920 días, que son lo mismo que multiplicar 5 por el ciclo sinódico de Venus, que es de 584, y también nos da 2.920 días. Esa es la igualdad. Esa es la igualdad que también se puede ver en el cielo. ¿Y qué quiere decir esto? De que si hoy, por ejemplo, vemos a Venus en una posición respecto a un punto de donde está un observador en una posición, dentro de 8 años, es decir, después de 2.920 días, vamos a ver más o menos a Venus en esa misma posición, más o menos en el mismo azimut y más o menos en la misma altitud. Que si al agregar algún tipo de bisiesto, vamos a ver cómo es que se rompe la realidad de lo que existe de forma astronómica. Para eso vamos a utilizar un ejemplo del más reciente tránsito de Venus frente al Sol, que ocurrió el 5 de junio del año 2012. Exactamente, aquí lo tenemos, ya lo tengo calculado en un software que se utiliza para medir cronodistancias. Y aquí de este lado tenemos también lo que es un simulador astronómico, en donde podemos ver que ya estamos para la Ciudad de México, posicionados en la Ciudad de México, el 5 de junio del 2012. Aquí voy a hacer un acercamiento ya en la tarde y vamos a ver cómo ya aquí se ve el círculo solar y aquí está el planeta Venus como si fuera un puntito atravesando el disco solar. Entonces vamos a ver cómo a esta fecha de 5 de junio del 2012 le vamos a agregar 2.920 días y vamos a ver qué es lo que pasa en el cielo. Ok, voy a agregar aquí entonces estos 2.920 días y me lleva el calculador de cronodistancias a la fecha 3 de junio del 2020. Voy a buscar esta fecha en el simulador astronómico y vamos a ver qué tan lejos está Venus de su posición original, en esta del 5 de junio del 2012. Entonces vamos a buscar desde el día 3, es el mismo mes, pero aquí vamos a poner el año 2020. Al poner este año 2020 vemos que en efecto Venus anda por aquí muy cerca, si bien ya se corrió un poco, pero seguimos estando más o menos en la misma posición. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en estos 2.920 días, pues son exactamente 8 años? Sabemos que en 8 años se han aplicado 2 bisiestos.
Entonces, lo que vamos a hacer es que si le hubiéramos agregado estos 2 días en el calendario nativo, veríamos cómo ya se habría corrido Venus. Entonces, lo que voy a agregar es justamente 2 días más para ver este efecto, 1 y 2. Vemos como Venus ya se alejó mucho más del Sol de lo que de la posición que tendría si no le hubiéramos agregado esos bisiestos en el calendario nativo. Es decir, está más cerca de la misma posición respecto al Sol, la misma elongación o una elongación parecida respecto al Sol, que si le agregáramos bisiestos. Esto solamente es en los primeros 8 años. Pero ¿qué pasa si le agregamos otros 8 años más, otra vez otros 2.920 días? Vamos a ver el efecto. Le voy a agregar entonces a este 3 de junio del 2020 otros 2.920 días y vamos a ver que nos lleva a la fecha 1 de junio del 2028. La vamos a calcular aquí también, lo que es el 1 de junio, y aquí vamos a poner el 2028 y vamos a ver que Venus pues se ha movido un poco, pero más o menos permanece un poquito más cerca de ahí del Sol respecto a como lo vimos en el 2012. Ahora, estamos hablando de que ya son 16 años y en 16 años ya se habrían acumulado 4 bisiestos, que si nosotros se los agregamos al calendario nativo, entonces vamos a ver que se rompe con mayor evidencia el acercamiento a Venus. Aquí a este 1 le voy a agregar los 4 bisiestos que supuestamente se agregarían con un supuesto bisiesto y vamos a ver lo que sucede. 1, 2, 3 y 4. Vemos que ya Venus definitivamente se alejó aún más de lo que sería la posición original allá en el 2012. Entonces, esto sería una prueba, digámoslo, astronómica, datos astronómicos que nos obligan a pensar entonces de que no debemos de agregarle ningún tipo de bisiesto al sistema calendárico nativo. ¿Por qué? Porque se rompe esta ecuación, se rompe este portento astronómico que lograron hacer nuestros antepasados de calcular justamente la posición de Venus respecto al Sol y su relación con el año vago. Por eso la cuenta siempre tiene que ser de 365 días y no de 365.25 o como algunas otras personas han propuesto de que se expanda o de alguna manera se alarguen los años cada fin de año en el quinto Nemontemi. Bueno, pues entonces no rompamos esta ecuación que podemos ver aquí en una lápida aquí de Chichén Itzá. Muchas gracias y espero haber sido claro. Esto obviamente si le agregamos otros 8 años más, vamos a ver cómo ya Venus ya se fue definitivamente del lugar original allá en el 2012. Muchas gracias.